Pase lo que pase, lo que pasa y lo que no pasa. Se lo anunciábamos al comienzo, hoy tenemos columna de Economía del Hogar con Germán Albieni. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Gisela? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre vivienda. Qué tema, ¿eh? Un tema que le preocupa a muchos uruguayos, a todos los uruguayos. Todos quieren tener la vivienda propia, pero bueno, este momento es mejor alquilar o comprar. Vamos a hablar de esos dos aspectos. Bueno, en realidad siempre es mejor comprar, ¿no? Pero muchas veces existe la limitación de la capacidad de poder Totalmente. comprar, ¿no? Que creo que es un poco lo más complicado, ¿no? Pero hay varias opciones, a diferencia de las épocas más de crisis, ¿no? O crisis profunda, hay todavía créditos disponibles, los bancos están dando préstamos hipotecarios, o sea que si se tienen unos pesitos es preferible comprar a seguir alquilando, siempre es preferible. ¿Por qué? Y porque básicamente tenés una capitalización de tus ahorros, ¿no? Claro. Porque tú al estar alquilando, en realidad ese dinero que invertís en tu vivienda mes a mes, después no lo capitalizás, en realidad se va para un tercero que es el dueño de la propiedad. Totalmente, ajá. Entonces, no, justamente, pero claro, necesitas un poco de dinero para claro. eso. ¿Y qué opciones hoy hay de conseguir una financiación, por ejemplo, para comprar? Bueno, justamente, como te decía hace unos minutos, el préstamo hipotecario se sigue dando, ¿sí? Las opciones básicamente que en realidad son las más comunes en el mercado, ¿no? Pero hay que pensar en la unidad indexada. Viste que la unidad indexada se ajusta a través de lo que va creciendo la inflación o los precios, ¿verdad? Entonces, si bien no es tan digamos, lindo como sacar un préstamo en pesos, pero bueno, eso lamentablemente no se da, la unidad indexada es menor que, por ejemplo, lo que puede llegar a ser el impacto en este momento que lo que es el dólar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser algo medio justo, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Pero en eso es lo que se dan los préstamos, ¿no? Y hay varias opciones. Hay una opción muy interesante que es la opción del banco hipotecario, ¿no? Siempre el banco hipotecario es un poco como, bueno, siempre históricamente, nosotros que capaz que tenemos más algunos añitos más que otros más jóvenes, hemos visto siempre que es, bueno, sí, yo compré con el banco hipotecario, o el banco hipotecario, bueno. Sí, es algo que se repite en muchas familias, claro. Tanto en Montevideo como en el interior. Exactamente, por eso el hipotecario se ha reinventado un poco, porque por un tiempo estuvo medio como quieto, pero ahora se ha reinventado un poco, se ha modernizado un poco, y funcionan como una especie hay dos divisiones, digamos, en el mismo propio banco. ¿Por qué? Porque está la división del yo ahorro, que se debe dar sentido nombrar, porque se ha hecho... Claro, mucha campaña publicitaria. Exactamente. Y bueno, justamente eso te permite hacer un ahorro previo para poder acceder, ¿sí?, a un préstamo bancario con algunos otros beneficios adicionales que si fueras a pedirlo común y corriente al banco hipotecario o a cualquier otro banco, ¿no? Hay algunos requisitos para el tema de yo ahorro. Hay que hacer un depósito mínimo para la apertura, ¿tá?, que ronda más o menos en unas 4.000 UV. ¿Se acuerdan que hablábamos de UV recién? Sí. Porque justamente la UV es donde se maneja todo, que ahora aproximadamente la UV está en unos 3 pesos con algo, no me acuerdo exactamente, pero habitualmente sube muy poquito. Ya vos podés saber cuando empieza el mes cuánto va a valer la UI en todo el mes, o sea que más o menos tenés una previsión, ¿sí? Y son aproximadamente unos 12.000 pesos, ¿no?, para hacer las cuentas rápido, para abrir la cuenta. Perfecto. Y después, mes a mes, el banco hipotecario te exige que hagas un depósito de mínimo 750 unidades indexadas, que son más o menos unos 2.200 pesos, más o menos por allí. No ando muy bien con las matemáticas, pero más o menos debe ser por eso. Y después, bueno, justamente... durante 24 meses el banco te exige que hagas un depósito, ¿sí? Y te toma los 18 últimos depósitos como para otorgarte ese préstamo. Ese dinero que vos ahorraste te queda para dar esa entrega. Vieron que siempre cuando tú vas a pedir un préstamo hipotecario tenés que hacer una entrega de capital de tu propio peculio, de tu propia, ahorro. Entonces, eso es lo que te permite hacer el yo ahorro. Por esos 2 años ahorras esa plata para después poder dar ese aproximadamente 20%. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque haciéndolo
a través de Yo Ahorro, ¿sí? Puede haber hasta un 10% adicional que te preste el banco, que no es nada menor, ¿tá? Hagamos un ejemplo concreto. Si vos querés comprar un apartamento que vale $100.000, ¿sí? En cualquier banco de plaza te prestan hasta un 75, 80, dependiendo un poco de lo que hagas. Si tenés empresa o si sos trabajador independiente, o si trabajás en el Estado, lo que sea. En el caso de Yo Ahorro, pueden prestarte hasta un 90%, hasta un 95% en algunos casos creo que puede darse. Entonces, ahí obviamente que eso necesita que vos tengas que invertir menos. En el caso de lo que hablábamos de los 100.000, podrías llegar a tener solamente con $10.000 podrías acceder a un préstamo hipotecario, cosa que en otro banco sería. Por supuesto, obviamente que es mejor invertir 10 y no que invertir 20 o 30. Y porque es mucho más difícil de repente, más cuando hablamos de jóvenes, ¿no? Que es más difícil conseguir ese dinero para tenerlo, para poner a tener hacer un ahorro, eso. ¿no? Exacto. Y además hay una tasa preferencial, ¿sí? En el préstamo que te van a otorgar a partir de ahí. Por eso yo apunto a que Yo Ahorro, si tenés tiempo, ¿no? Porque necesitas esos 24 meses de ahorro para decir, si tenés tiempo, si sos joven y todavía no te fuiste de casa y sabés que te vas a ir en unos 2 añitos, es una buena opción para tener en cuenta, porque mensualmente, si bien es una plata, no es un disparate, ¿sí? Estamos hablando de 2.000, ponele 2.500 pesos mensuales, puede ser algo interesante para tu futura vivienda. O sea que es mejor que quizás en otros bancos. Y sí, porque si no, en los otros bancos necesitas el dinero, ¿verdad? El 20 o 25%, dependiendo de tus actividades, y tenés que ir, ¿no? Por eso, insisto. Y hoy decía que el BHU se separó en 2 partes, porque una es como el Yo Ahorro, pero después la otra parte es como un banco común y corriente, ¿no? Tú incluso hasta podés tener múltiples. Antes se decía, no, yo ya tengo una propiedad en el banco hipotecario, como que no podías acceder a otra. En realidad ahora sí se puede, a través de pedir un préstamo convencional. Y la ventaja que el BHU tiene, por ejemplo, la tasa habitualmente es más barata que en otros bancos privados, y además tiene una ventaja interesante el BHU, que se pueden adelantar cuotas, ¿sí? Mañana te va bien, tenés la posibilidad de agarrar un dinero y tú podés adelantar cuotas, cosa que en los bancos privados es más difícil. Habitualmente en los bancos privados podés cancelar el préstamo, pero necesitas todo el resto. Pero en el BHU a veces, dependiendo del plan y demás, podés adelantar de repente un 10%, y eso hace que después la cuota te pueda bajar o la cantidad de años te pueda bajar. Perfecto. Pero bueno, supongo que hay que pensar que no solamente esos son los gastos que tenemos, ¿no? En el momento de pedir un préstamo, hay gastos anexos. Exactamente, ese es un error bastante frecuente, ¿no? Porque uno quiere comprar un apartamento y dice, bueno, llego al 20% del ahorro para poder acceder, y después más o menos la cuota la puedo bancar, fenómeno, ya estoy. No. Estamos muy lejos, muy lejos. ¿Por qué? Bueno, aquí hay varios gastos asociados a lo que es el tramiterío, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que es fundamentalmente impuestos, gastos notariales, ¿sí? Los escribanos, por ejemplo, hay que tener en cuenta que un escribano para una compraventa te va a cobrar un 3% masivo, y además hay que hipotecar, justamente ese préstamo hipotecario. ¿Qué significa? Que tú vas a dejar tu casa en garantía si no pagás. Eso es un poco eso. Y esa hipoteca también la tiene que hacer el escribano en conjunto con el banco, y eso tiene un costo adicional también del 2,1% masiva. Estamos hablando que necesitamos, en el caso de los 100.000, acá necesitamos por lo menos un 5,1% más. Estamos hablando de unos $5.000 más que tenemos que preverlos a la hora de hacer esta escritura, y que eso hay que pagarlo en ese momento. Ojo al hacer esas cuentas, ¿no? Además de eso hay otros gastos asociados. Si interviene una inmobiliaria, ¿sí? Sí, claro. La inmobiliaria también te cobra el 3% masiva del valor, $3.000 más estamos hablando, ¿está bien? Y después tenemos que pagar además impuestos, como el impuesto a las transmisiones patrimoniales, el ITP famoso, que ese es un 2% del valor. Si bien no es del valor de mercado de esos 100.000, es de un valor real,
¿tá? Que eso después, si quieren, pueden averiguarlo con el estudio Basal Sánchez, que eso lo pueden asesorar mejor, pero bueno, en realidad es el estudio, digamos, el valor real de ITP es un poco menor siempre al precio, pero también es un montón de dinero que hay que tener en cuenta, que eso hay que gastarlo a la hora de comprar. Bueno, pensemos entonces que en unos $8.000 más, $10.000 más. Yo te diría más cerca de los $10.000 en el caso de un ejemplo de 100. Hay que tenerlo claro, porque no son chirolas. No son chirolas, sí, exactamente. Es mucha plata más. Bueno, pero bueno, hay que tener en cuenta obviamente que es lo principal el dinero, pero en el momento de comprar hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Que uno tiene que pensar, bueno, ¿hacia dónde voy? Exacto. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales es la zona donde vas a comprar, ¿no? No solo por un tema de proximidad con el trabajo, proximidad con, de repente si tienen niños, con las escuelas de los niños, porque miren que en transporte además... Sí, se gasta mucha plata después. Exacto, y eso de repente uno cuando está en esa ebullición de decir, bueno, me voy a comprar... Me encantó y no te importa nada y después te queda, no sé, a 2 horas el colegio y... Exacto, y lo que te cuesta, ¿no? Porque ese es el otro tema, ¿no? Yendo al lado económico, ¿no? De lo que es lo que vemos. La zona, además de eso, que hay que tener en cuenta dónde estamos ubicados, también el poder de reventa que vamos a tener por la zona donde está ubicada, ¿sí? Por ejemplo, hay zonas que ya se sabe que de repente están muy construidas, no hay terrenos en el medio y demás, entonces se sabe que digamos, no va a haber mucha construcción, puede ser que no se valorice o desvalorice más. Bueno, hay que evaluar un poco dónde se está, cuánto más o menos vale el metro cuadrado en esa zona, ¿sí? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Otro factor importante, la contribución inmobiliaria, ¿no? La contribución inmobiliaria es un costo que lo tiene que asumir el nuevo propietario, ¿verdad? Que se paga de forma anual. Se puede hacer en varias cuotas, pero se paga de forma anual. Hay que tenerlo en cuenta, al igual que el impuesto a primaria. que son costos que después hay que afrontar. No es propietario, no pago más alquiler, no pago más nada. No, se pagan eso. Además, como otros impuestos que se siguen pagando, con el impuesto famoso que se habla del impuesto a la puerta. Bueno, claro. ese mismo. Exactamente. Y bueno, los gastos comunes, eso que hay que pagarlos igual. En el caso que sea una propiedad horizontal, un edificio, ¿sí? O algo, de repente hay otros formatos también, pero que tiene gastos comunes. Hay que averiguarlos, ojo con eso, ¿no? Porque incluso hay apartamentos, hay edificios que son carísimos. Sí. Vieron que a veces la calefacción o a veces otros aspectos. Que sí, es calefacción común en todo el edificio y después tenés que afrontar gastos que se reparten entre todos. Si es individual, bueno, uno le aprende de acuerdo a la casa, ¿no? Por eso, pero hay edificios viejos que son todavía compartidos, entonces hay que tener cuidado con esas cosas y con la sorpresa. Y además cuando viven personas muy mayores en los edificios que quieren la calefacción altísima. Porque están todo el día en la casa. Claro. ¿No? Porque de repente vos decís, yo no estoy nunca, no gasto nada. Sí, pero te lo gasta el otro. Claro. Hay que tener cuidado. Claro. Otro detalle me imagino que tiene que ver si tenés auto, ¿no? Eso ni que hablar, porque hay zonas, por ejemplo, las zonas más cosmopolitas, que no hay lugares para estacionar, o no hay garajes con cocheras disponibles. O los que están disponibles te Eso. Y de repente te sale 3.000 pesos una cochera, ¿no? Claro. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, porque eso es un gasto mensual en el caso de que quieras que tu auto duerma techado, ¿no? Sí. Así que... Cuidadito. Sí, importante, sí. Aparte hoy con el tema de seguridad complicado, con el tema de los robos de los autos, es difícil dejarlo en la calle también, ¿no? Otra cosa importante, si tenés mascotas, ¿no? No todos, por ejemplo, las casas por supuesto que sí. En los edificios. En los edificios. Si tenés mascotas hay que averiguar de antemano, eso ya no es un tema tan económico, pero sí es importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hay edificios que son más permisivos, pero hay edificios que a rajatabla no te dejan. Totalmente prohibidos, sí, claro. Bueno, otra cosa importante, cuando te mudás tenés otro montón de gastos asociados impresionantes. Por ejemplo, todo lo que es el flete, todo lo que es la mudanza, todo lo que son los pequeños arreglos en la casa donde vas. Si no se trata de una casa nueva o se trata de una casa que hay que hacerle, ya solo la pintura nomás es carísimo y de repente uno lo desestima porque está en ese momento de euforia. Y ni te digo si vivís en un piso séptimo, ¿no? Que tengas que subir por afuera los muebles. Bueno, eso es carísimo. Sí. Cuando hay que contratar una empresa especializada para que te suba eso, ¿no? Sí. Todo hay que tener en cuenta, justamente, si suben por el ascensor los muebles, si no, incluso a veces... Porque aumenta la cantidad de peones, eso. Claro, incluso a veces es más barato
comprar un mueble nuevo, ¿tá? Que mudarlo. Tenga cuidado, pero de verdad, porque a veces... Imponente, pero de verdad, a veces tú decís, bueno, lo único que tengo que subir por afuera es la cama, pero el subir la cama te sale más barato, más caro que comprar una nueva. Ojo con eso, en hacer esas cuentas, en tener toda esa previsión, que a veces la ansiedad no nos deja preverlo, ¿no? Sí, esto totalmente. Incluso yo que tengo por mi niño en el balcón todo cercado con tanza, para poder sacar un mueble por ahí tengo que cortar la tanza, claro, y entonces volverla a poner, y eso también sale plata, o sea que en realidad hay tantos detalles que uno que tiene que tener en cuenta. Y la seguridad también, ¿no? Sí, sí. En el caso de que de repente vivas en un primer piso, alarma, rejas, alarmas, ese tipo de cosas también hay que tenerlo claro, totalmente. Bueno, y si no puedo comprar, ¿no? Sí. O sea, que sí o sí tengo que dedicarme a alquilar un apartamento. En ese caso, ¿qué cosas que son las que tengo que tener en cuenta? ¿Qué opciones hay? La garantía, un gran detalle, ¿no? Exactamente. Bueno, con respecto a alquilar un poco los factores que habíamos hablado recién, por supuesto que se comparten para ambas cosas, ¿no? Ya sea para la zona, bueno, no la contribución, pero sí los otros gastos que hablábamos, se comparten también para un alquiler. Pero algo fundamental es el tema de la garantía, ¿no? El tema de, no tengo garantía, eso es un gran problema, sí. Es muy común. Incluso muchas veces, más que nada los jóvenes, ¿no? Sucede que no tienen una garantía porque de repente recién empezaron a trabajar o no son empleados públicos y demás, y ahora vamos a discriminar un poco cuáles son las opciones, ¿no? Hay una opción que no es la más usada por los uruguayos, sí es usada bastante por aquellas personas que vienen del exterior, ¿sí? Que es el depósito en el banco hipotecario, ¿sí? ¿Por qué? Porque habitualmente el que va a alquilar no dispone de hasta 5 alquileres, que es lo que se pacta, digamos, entre ambas partes, como para decir, lo deposito en el BHU, lo dejo depositado dura todo el contrato, y además el banco te retiene un 5% de ese depósito. Pero bueno, es una opción, se usa a veces, ya te digo, cuando se viene del exterior o cuando se hace algún contrato para alquilar por locales o cosas del estilo. ¿Sí? Perfecto. Eso es una de las opciones menos usadas, pero válida al fin, ¿no? Después está la famosa fianza personal. ¿Qué es la fianza personal? Es aquel que te haga una mano y que te saca de garantía, ¿no? Fulano me salió de garantía. Bueno, eso es bastante usado y dentro de todo es como un poco... Si tenés la posibilidad, alguna madre, hermano, padre, lo que sea, que te pueda decir, bueno, yo te pongo mi casa en garantía, es la opción más linda, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si bien se necesita un escribano para que certifique que esa propiedad esté libre de gravámenes y de obligaciones, exactamente, no quiero meter la pata porque si no después los escribanos me rezongan, pero en realidad allí no tenés un costo asociado hacia eso, porque no hay un 5% que te va a cobrar el banco, ni tampoco hay un porcentaje mensual que tengas que pagar sobre eso. Claro, pagás el escribano y ya está. Pagás el escribano y obviamente que está esa propiedad en garantía, ¿no? Si tú no pagás, después, claro. Te mata el amigo. El amigo, madre, padre, lo que sea, te mata porque, ¿qué pasa? Justamente, ¿qué es una garantía? Es la garantía que tiene aquel que te está alquilando a ti, de cobrarte. Claro. Entonces, si tú no le pagás, va con el depósito del BHU en este caso, con la casa que estás poniendo en garantía. Sí, por supuesto. Claro. Podés llegar a perder la casa. Por eso hay que tener cuidado con eso, para no hacerse el vivo, ¿no? Ni que hablar, y que sea de alguien de mucha confianza también. No creo que cualquiera salga de garantía. Después las más habituales son de repente la contaduría general, ¿no? La famosa garantía de contaduría, ¿qué requisitos tiene? Bueno, tiene los requisitos de que necesitas ser un funcionario público. La garantía es una garantía que ofrece la nación, digamos, ¿no? Por eso Contaduría General de la Nación, que permite darte la garantía hipotecaria a aquellos que son funcionarios públicos, jubilados o pensionistas, ¿sí? Y el monto del alquiler se descuenta automáticamente del salario, porque sí, por eso es que muchos prefieren esta forma de garantía, porque se aseguran el cobro, ¿no? Exactamente, y bueno, eso que tú decías no lo habíamos mencionado, pero es muy útil, ¿no? Porque una cosa son las opciones de garantía que hay, y otra cosa son las opciones que aquel que te arrienda el apartamento, la casa, lo que sea, te acepta.
No siempre te aceptan todos. No. Te dicen solo contaduría, solo banda, que ahora vamos a ver un poco qué es, solo depósito, ¿sí? Eso depende. Incluso, por ejemplo, depósito hay muchos que no lo aceptan. Claro. O la fianza personal, aquel que decíamos que era de los mejorcitos, no hay muchos que lo muchos. aceptan porque, claro, es difícil después cobrar con una casa, ¿no? Claro. Ese es el tema. Sí, hacer la casa en dinero. Exacto. Entonces, la contaduría general también hay que tener en cuenta que te va a cobrar un 3% del monto total del alquiler adicional mes a mes. ¿Está bien? Para preverlo dentro del costo del alquiler. ¿Sí? El costo del alquiler se incrementa un 3%. ¿Sí? Después hay una garantía que es relativamente nueva, que es la garantía del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que es el Fondo de Garantía de Alquiler. ¿Tá? Se necesita un ingreso líquido de 31 UI a 100 UI. ¿tá? Que más o menos habría que hacer las cuentas, pero son entre 9.500, 10.000 pesos y 30.000 pesos, un poquito más o menos por allí. ¿tá? Si estás comprendido entre esos salarios, se puede solicitar una entrevista, ¿sí? Si además tenés entre 18 y 29 años, ¿sí? Se pueden sumar más de una persona. ¿tá? Que eso está bueno, porque a veces decís, bueno, yo no llego al sueldo, porque estamos hablando de sueldo líquido, yo no llego al sueldo para llegar a esta garantía, pero me puedo juntar con alguien. Sí, tenés una pareja y lo hacen entre los dos. Sí, exactamente. Eso sí, eso es interesante porque no las otras no te lo permiten hacer, ¿no? Entonces, ahí después hay que abonar una cuota que te, digamos, que te cobra el ministerio, ¿tá? Y un 3% también al igual que la contaduría. Después, bueno, tenemos ANDA, que es el famoso ANDA que tenés que asociarte mensualmente, claro, pagar por unos mes. 500 pesos por mes más o menos, también te cobra el 3%, hay que tenerlo en cuenta, Ajá. ¿tá? Y bueno, después está Portos Seguros, hay alguna otra inmobiliaria que tiene como un sistema propio, eso hay que averiguarlo caso a caso. Lo que sí me gustaría dar, Gisela, es el teléfono, porque el Ministerio de Vivienda es una garantía que no está muy popularizada, pero es bastante accesible para algunos que de repente no pueden llegar, Perfecto. que pueden averiguar en el 0800 87 65. Ujú. ¿Sí? Ahí Buen dato pueden, ese. sí, porque es algo que permite a gente de repente con menos ingresos poder acceder a una garantía. Bueno, te agradecemos mucho, fue muy útil. Bueno. Esperemos que aquellos que estén por alquilar o por comprar les haya servido también. Bueno, gracias a ti. Gracias, Un saludo hasta para la todos. próxima.